Claudia Aguilera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Pipo y a todos los televidentes. Bien, también estábamos viendo las cifras y sumamente Puedes leer, por favor? preocupantes. Y vamos a compartir porque hoy se alcanza el récord de fallecidos, lastimosamente, en todo este periodo de pandemia, al menos aquí en Paraguay. Hablamos del informe COVID-19 del 11 de abril. Se procesaron 6.143 muestras, 1.547 positivos. Se lamenta informar acerca de 78 fallecidos. El total así asciende a 4.827 muertes. 2.819 internados, 442 en unidades de terapia intensiva, 1.672 recuperados, sumando así 193.286 y el total de casos confirmados 235.292. Así que llama la atención y preocupa esta cifra de 78 fallecidos, acercándonos a ese pronóstico, Jorge, ese pronóstico mortal de que podríamos llegar e incluso superar las 100 muertes por día. A mí me dijeron que el doctor Castro, ¿cómo se llama? Héctor Castro. Héctor Castro. Director del PAI. Director del PAI, iba a hablar con nosotros. Héctor Castro, acá tengo su número, o inclusive con Borba, por todo esto que se generó después de las declaraciones de Lida Sosa, la viceministra de Salud, porque la pregunta, yo escribí hoy un artículo, a mí mi madre me pregunta cuando ayer en los informativos, en los noticieros se veía en esa imagen el ministro Borba arrancando la vacunación a los adultos mayores. Es cierto, arrancaron en los hogares. Y la pregunta que te hace tu papá, tu mamá, la abuela, el abuelo, en principio, ¿verdad? Sí. ¿Dónde le inscribo para que esas personas puedan ser inmunizadas? Y hoy no sabemos dónde escribirle. Y además hay un montón de mensajes falsos, inscribite acá, mandá acá, te inscribí allá. Hace semanas atrás se compartió eso, sí, ¿verdad? Y hay una cosa también que hay que advertir, hay gente que está recorriendo en algunos lugares del interior con planillas, candidatos a concejal, candidatos a intendente, anotando gente para inmunización. Cuidado con eso, o sea, no tiene ningún asidero, ningún valor. Esperemos, ¿verdad?, que no se utilice la vacuna electoralmente, pero hay de eso también. Lo que a mí me dijeron desde el MITIC, porque lo primero que nos preguntamos, ¿cómo es que no vamos a tener una plataforma para inscribirle a los adultos mayores? Al MITIC se le dio 130 millones de dólares, me dirán, claro, esa plata era para otra historia, agenda digital, es cierto, pero me llaman del MITIC hoy y me dicen que sí, se le ofreció a Salud y que trabajaron hace una semana en una plataforma y que está a disposición del Ministerio de Salud. Que eso está a disposición y se puede usar mañana. A mí me dijeron que hay una app que se lanzaría mañana. Que se puede usar mañana. Entonces, de eso queremos consultarle al doctor Castro, porque esa es la preocupación y la angustia, porque ver esas imágenes del ministro Borba vacunándole a los adultos mayores, en los adultos mayores genera una angustia, desesperación, ansiedad. Y lo primero que te preguntan, mi mamá me dice, mi hijo, inscribime, yo también me quiero, ¿dónde me tengo que inscribir? Entonces, uno no sabe dónde escribirle a la mamá, al papá, reitero, al abuelo o la abuela. Y lo otro, a mí me dicen que mañana se publica en un diario, no sé si le mato la primicia a alguien, pero yo no pude cerrar el caso. Yo quería preparar el caso para la caja negra, para el martes. No pude, y este es un tema muy delicado que después le quiero preguntar al doctor Carlos Morínigo. Yo tengo mensajes acá. No sé qué puedo decir. Decilo, Nelson. Déjame decirlo, Nelson. Porque no quiero caer... no, esto hay que decirlo, voy a decirlo. ¿Sabes por qué? Pues no quiero hacer el paralelismo con el tema Clorinda y la farmacia, que eso significó que la farmacia Clorinda corte la prohibición, el hecho de que un medio haya hecho, relatado cómo los paraguayos van a Clorinda a traer medicamentos. Hay un ciudadano paraguayo que supuestamente, no sé si el doctor Morini vos sabés esto, está ofreciendo por grupos de 10 vacunas AstraZeneca que supuestamente trae de Estados Unidos. Yo tengo de dos fuentes distintas. Por un lado, una fuente del Ministerio de Salud y por otro lado, gente vinculada al sector de los laboratorios que están gestionando traer la vacuna a nuestro país. ¿Y qué es lo que está? Esta persona dice, Morinho, conseguime 5, vamos a completar un grupo, 10, perdón, vamos a completar un grupo de 10 y vení
tal día a casa y ahí se te vacuna. 350.000 guaraníes por persona. 350.000, vos decís, bueno. Miramos por un lado, decís, ante la incapacidad del gobierno de haber gestionado en tiempo y forma las vacunas, vos podés decir, felices ellos que pueden acceder. Ese sería el escenario perfecto, entre comillas, porque el ciudadano acceda a la inmunización. Lo otro, ¿qué garantías tenemos que lo que se le está aplicando realmente es la vacuna contra el COVID? No le están aplicando, no sé, agua. Y como vino. Como vino, exactamente. A mí lo que me preocuparía más, Jorge, es si esa vacuna es, primero, el que se quiera vacunar bajo ese riesgo. Bueno, no es legal porque no tiene autorización, pero es su riesgo. Pero el tema es, ¿la vacuna es traída de Estados Unidos o es sacada de un depósito de acá? Porque eso sería grave. Si acá se sacaron una caja de AstraZeneca y hay un tipo vendiendo, porque creo que tiene 10 dosis ese frasquito, doctor, de 10 dosis, eso sí es grave, es muy grave. Ahora, que haya un tipo que se avivó y compró en Estados Unidos, o robó en la Argentina, o robó en Brasil, es un problema allá, ¿verdad? Y se va a saber el lote. Digo esto porque mañana ya corre esto en las redes, hay una publicación de un diario digital que ya publicó en su portada, que ofrecen a domicilio incluso. Y nosotros en la radio recibimos mensajes de que en un sanatorio privado aparece alguien le dice, yo sé dónde te puedes vacunar. Y yo tengo 2 testimonios, por supuesto no voy a decir mi fuente, ¿verdad? Pero 2 personas plenamente identificadas me dicen, esta es la realidad. Hay un ciudadano que dice tener vacunas que supuestamente trae de Estados Unidos, te pide armar, Pipo arma un grupo de 10, ahí con tu compañero del repasador, con tu compañero del canal, y vengan y les vamos a vacunar. Y ahí me dicen, cuando yo estaba averiguando para hacer el seguimiento al tema, aparece una persona, me dice que no te suceda que se enojen todos contigo porque estás matando a lo que el Estado no da, pero que un privado lo está haciendo. Yo le dije, hay una gran diferencia con el tema de Clorinda, porque ahí sabíamos que los medicamentos son reales, los medicamentos existen, los medicamentos sirven. En este caso no tenemos ninguna sola garantía. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. ¿Vos escuchaste de esto? Había escuchado ya. Sí. Realmente esta situación se presta a tener mafias merodeando en todo el ambiente, no solamente con los medicamentos, sino con la vacuna. Pero sí es un hecho grave que se esté vacunando en un domicilio particular con algo que no sabemos qué es, y sobre todo que se venda, y lo que dijo Pipo muy importante, que no se haya robado del bien público, ¿verdad? Que no haya salido de nuestro ministerio esa vacuna, y hay que hacer la denuncia, hay que controlar. Si bien el Estado falló en la parte de las vacunas, debemos denunciar y no acceder a este tipo de cosas. No hay garantía de lo que te están poniendo. No hay garantía absolutamente. A ver, si te ponen agua, perfecto, pues si te ponen otra cosa, si te ponen otra cosa. Claro. De repente te ponen agua y no te pasa nada, tenés una, digamos, inmunidad falsa, pero no sabes que la cadena es frío, no sabes si... Sí. O sea, hay muchas cosas que hay que valorar. Otra cosa también, doctor, es que la AstraZeneca son 2 dosis. ¿Qué pasa si el tipo dentro de 20 días cae preso? ¿O no tiene más? ¿O desaparece? ¿O no le encontramos al tipo? Y ahora está la recomendación 55 para arriba. ¿De dónde sacar la segunda dosis? Que yo me vacuné, Cañí. Dame la segunda dosis de acá del ministerio. ¿Qué te van a decir? Bueno, Claudia, presentamos tu informe para ir al tema. Sí, tenemos el siguiente material en el que vamos a hablar acerca y vamos a conocer esta situación que se da con los amparos judiciales que surgen para poder garantizar la salud. ¿En qué sentido? Una cobertura de la deuda económica de los pacientes internados por COVID. En un caso que marca el precedente principal, la paciente falleció y la familia quedó con una deuda de 130 millones de guaraníes. Y por otra parte también los amparos que surgen o podrían surgir para garantizar el acceso a una cama de terapia intensiva. Según médicos, lo que debe prevalecer es el criterio de la medicina, no un criterio judicial. Pero a continuación tenemos el material. La pandemia ha revelado la falta de gestión de los diferentes gobiernos en materia sanitaria y demostró que definitivamente en el Paraguay la salud es un derecho inalcanzable para algunas personas o familias. Una estampida de amparos judiciales se generó luego de la primera resolución firmada por una jueza en la que se obliga al Ministerio de Salud a pagar 130 millones de guaraníes a un sanatorio privado
por la deuda de una paciente que lastimosamente falleció por COVID-19, pero el compromiso sigue latente y el pago es requerido a la familia. Referentes del derecho dijeron que es una excelente jurisprudencia, lo que provocó un efecto multiplicador y hasta el viernes serían 12 los amparos promovidos ante la justicia para cubrir las deudas por internación COVID y entre las medidas también surgen los amparos para conseguir una cama de terapia intensiva. Sin embargo, los profesionales de salud advierten que los criterios jurídicos no se tendrán en cuenta para garantizar el acceso a una cama en las unidades de terapia intensiva, pues no se puede desconectar a una persona del respirador para brindarle espacio a otra bajo presión de una orden judicial, y resaltaron que lo que prevalece es el criterio médico para el ingreso y el egreso del paciente de los cuidados intensivos. Alegan que el Estado debe brindar la asistencia necesaria para todos los paraguayos y así también los privados deben suministrar a sus asegurados la asistencia demandada. Por su parte, el Ministerio de Salud decidió no apelar el amparo y quedará firme creando un precedente en plena pandemia, lo que allana el camino para que cientos de paraguayos que están vendiendo hasta el alma tengan esperanzas para auxiliar y luchar por sus seres queridos enfermos. Sobre este tema tenemos una consulta para ustedes en redes sociales que dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo con promover amparos judiciales para cubrir gastos de internación COVID o conseguir cama en unidades de terapia intensiva? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCPI. Robin Miranda, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Jorge, ¿cómo Muy te va? bueno. Jorge. Pipo, Claudia, buenas noches. Buenas Doctor, noches. nosotros hablamos el miércoles, creo, en la radio, sí, Así porque me mismo, habían sí, pasado, así y nos contaste, nos dijiste, fuiste abogado de una persona que tenía en el Él estaba universitario, internado en el hospital, en el sanatorio universitario de San en Lorenzo. el universitario. Así mismo. Ya, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Lograste un amparo para qué? Para que el Ministerio de Salud se encargue de los gastos en el que incurrió tu cliente. Así mismo. Hay que aclarar esta situación porque existe un desborde, una cantidad de llamadas que últimamente se generan para solicitar amparo. Y precisamente hay que dividir esta situación. El amparo que nosotros logramos refiere a una persona que ya estaba internada en un sanatorio privado, ya estaba gozando de ese servicio y ante su insolvencia podía dejar de seguir siendo asistida. Entonces, ante este peligro inminente, lo que se pide es el auxilio judicial y lograr primeramente una medida cautelar que garantice su permanencia, la provisión de medicamentos y que pueda gozar de una cama útil. Acá hay que separar los tantos, me parece, ¿verdad? Ujú. Porque a mí, cuando hablábamos el otro día, me hacían la consulta por una confusión. Una cosa es ese amparo que se obtiene para que sí. Salud, y de hecho después en el segundo bloque con algunos parlamentarios vamos a hablar sobre este tema, y yo sé que vos tenés un proyecto también que le enviaste al presidente de la Cámara del Congreso. Esto no tiene nada que ver, doctor Morínigo, con el amparo para conseguir camas de terapia intensiva. Que ahí creo que ahí no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque si vía judicial querés lograr obtener un espacio, una sala de terapia, una cama de terapia para un paciente, significa sacarle a otro y la presión que encima tiene el médico. Esa es la posición que tienen ustedes, ¿verdad? Así mismo es, Jorge. Nosotros, justamente estaba hablando con el doctor antes de la entrevista, en donde aclaramos los puntos. El criterio médico es único y se respeta. Nosotros, cada uno tiene su función correspondiente, así como ellos se encargan de la parte jurídica, nosotros nos encargamos de la parte médica. En ningún momento se puede pretender que un juez ordene a un médico que le quite a un paciente que está intubado para que entre otro. Eso O es... que sea, o el adelante en la lista. Eso, exactamente, eso es inadmisible. Existen los criterios que yo creo que justamente eso hablamos con el doctor, congeniamos perfectamente de que hay que explicar bien a qué se refiere el recurso de amparo. Sí. ¿Por qué? Porque eso crea una desesperación que ya hay nomás luego en los médicos, en donde te amenazan de que si es que porque el familiar se va con todo también. Yo ya hice recurso de amparo y si no me das, te vas a ir preso e inclusive hay agresiones con respecto a eso. Entonces hay que explicar bien y darle la tranquilidad también a los médicos que se trata de un amparo
en situaciones bien explícitas y bien caracterizadas, que no son de quitarle a un paciente para meterle a otro, eso no, ni de apurar el alta de un paciente, porque eso también se quiere hacer a veces. Se le extuba a un paciente, por darle un ejemplo, se le quita el tubo traqueal y eso tiene su proceso de recuperación todavía en terapia, no se le puede quitar a sala rápidamente. Entonces hay horas que hay que controlar para no evitar quitarlo y se descompensa, después ya no tiene cama y muere. Entonces todo el esfuerzo que se hizo en esos días se fue al tacho, ¿verdad? Entonces los criterios médicos se respetan porque también nosotros nos regimos en base a la ley. Eso es muy importante, ¿sabes? Sí. Doctor Miranda, ayer me escribían, te digo, me escribían hasta las 2 de la mañana, gente desconocida en las redes sociales, aún me imagino que a vos cuando el momento que estaba ahí, desesperado, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Le llevo a mi pariente. Yo me declaro, le digo, no sé, andate al hospital público, plantea ahí, porque si entras por el hospital público y te mandan al privado, se va a hacer cargo el Estado por el momento. Si entras por el privado y te querés ir al público después, es toda una cuestión de que puede ser que sí, puede que no, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema, doctor? ¿Están echando, ustedes tienen, a vos te entra un cliente, digo, no en el sentido comercial, sino un cliente como abogado, te plantea eso, y el juez ¿qué ordena? Le ordena a quién que le dé una cama, y a quién que le cubra, y a quién que le pague. Bueno, todo estos tiempos estábamos asistiendo ad honorem como Me imagino. como una causa de tratar de hacer patria, ¿verdad? Pero siempre estábamos diferenciando esta situación. Hay que dejar bien en claro que una vez que el Estado dejó de poder asistir porque ya no había cama, ya era imposible seguir con el protocolo. Es decir, primero tenés que entrar por un hospital público y luego pasar por el 141. Esto no se da. Por eso esta jurisprudencia, este precedente, más que una jurisprudencia, sienta una postura de que no importa por dónde hayas ingresado. El tema es que una persona insolvente, una vez que ingresó a ese sanatorio, ya no puede dejar de ser asistida y no puede ser privado de que se le facilite medicamento, oxígeno, ¿verdad? Entonces hay que dejar bien en claro esto para que la gente no empiece a llamar y a pedir amparos para conseguir una cama. Ya el juez Daniel Ledesma en el Chaco sentó un precedente de esto, en donde rige el criterio médico. Se constituye, pregunta al médico cuál es la urgencia, esta persona puede o no puede ingresar. Pero es de cumplimiento imposible, como lo dijo ya el doctor Martínez Simón, ¿verdad? De que un juez no puede ordenarle a un médico a que le saca y le ponga esto. Es imposible. Pero el tema económico sí. Por el tema económico, en el sentido de que no te pueden sacar del hospital porque sos una persona insolvente. Ahí en ese punto, abogado, discúlpame, Pipo, en sí el amparo puede ser para conseguir la cama, para entender nomás, lo que no se puede hacer es en el público sacar a un paciente, pero ¿qué pasa si en el privado sí hay todavía unidades de terapia intensiva? Sí. Si bien se agotaron... Esto se dio en San Lorenzo. Este fin de semana, especialmente creo que con la doctora Elsa Idoyaga, ordenó la internación, sabía de que había un lugar en un sanatorio privado, se constituyó y ordenó su internación en ese lugar. ¿Fuera del convenio? Fuera del convenio. Okay. Ya no se respetan los convenios, aquí el ciudadano debe ser asistido. Pero ahí también, por eso digo, vuelvo otra vez para entender, para no mezclar los tantos, ¿verdad? Hasta que no tengamos, por eso yo estoy de acuerdo con este proyecto que presentaste. En el otro bloque vamos a hablar con el diputado Raúl Latorre. Tiene que unificar esto. Acá lo que todos, doctor Morínigo, también tenemos que trabajar es que el Estado se haga cargo de los gastos COVID de los pacientes. Porque yo digo, el sanatorio privado, fuera del convenio de salud, que de 70 creo que ahora subió a 92, 85. O 92 nos decía el otro día José Zarza, subió ese número, el número pues va cambiando. El sector privado no hace filantropía, o sea, convengamos, partamos de eso, ¿verdad? Claro, por eso no hace filantropía, son empresarios. El empresario no puede asumir una responsabilidad que es del Estado. Es decir, una persona que invierte para construir un hospital no puede asumir esa responsabilidad, es lógico a su postura, ¿verdad? Pero también existe la parte humana y hay una obligación del Estado de cubrir esos gastos. Por eso yo creo razonable la postura del Ministerio de Salud Pública, que no apeló a esta resolución y va generando, porque esta semana tenemos 15 amparos
Y la mayoría de los amparos están entre 280 millones de guaraníes. Imagínense. Y eso multiplicado por esta cantidad va a ir ascendiendo la suma. Porque si esto no logramos, este respaldo legal, esa cobertura legal para que el ciudadano, el paraguayo que acuda al sector privado por COVID y que el Estado no se haga cargo, vamos a tener familias destrozadas, aparte emocionalmente, económicamente destruidas, porque es imposible. Hablamos, el caso de su cliente, claro. Estamos hablando de 130 millones. Así, eso era lo más chico, ¿verdad? Después hay otros Hay casos. personas que, 300. eso en el caso de un asegurado que tiene un precio preferencial, pero si no sos asegurado en 5 días, estas personas tenían 250 millones de guaraníes. Y ahí está lo otro que me decía el doctor Zarza, el representante de los sanatorios privados, ante la desesperación que ellos dicen entender, nosotros podemos llegar a recibirle. Pero, insisto, ellos no hacen filantropía, No, ¿verdad? No, pero y yo ahí también diría a veces más allá, nosotros ¿hasta queremos... cuándo van a soportar seguir cubriendo algo que el Estado debe cubrir? Porque el bolsillo va a tener que acabar. O sea, ¿hasta cuándo yo puedo proveerle de medicamentos a esa persona de mi bolsillo como empresario? Aquí muchas cosas, Jorge, tienen que cambiar y el ministerio debe tomar de una vez por todas el liderazgo del Sistema Nacional de Salud. Nosotros si tenemos un Ministerio de Salud o un ministro que es flojito, cosa que no quiero creer que sea Julio Borba, vamos a tener este tipo de problemas en el sentido de la parte privada. La parte privada también debe ser auditada, Jorge. ¿Por qué? Porque ahí se crea también inequidad en salud, porque hay medicamentos que en el público no hay y en el privado hay y se le aplica al paciente en el privado. Entonces hay una inequidad. Entonces ahí se tienen que auditar totalmente, se tienen que protocolizar los tratamientos, porque yo puedo venir, gran maestro de la mnemotecnia, a decir, quiero que se le ponga tocilizumab a este paciente que sale 25 millones de guaraníes de cada ampolla. Y en 2 días la cuenta del paciente es de 200 millones de guaraníes, porque se le aplicó un medicamento que tocilizumab sale 18 millones cada frasco, cosa que no tiene acceso en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Ahí se necesita que la Superintendencia de Salud actúe directamente sobre los sanatorios privados a ejercer un control estricto sobre cómo están tratando, qué medicamentos le están suministrando y sobre todo, ¿qué cosa? El costo de cada uno de esos medicamentos. Absolutamente. O Iporán, ya somos empresarios, tenemos que ganar la plata, pero vamos a ganar en la pandemia lo que dice la ley que tengamos que ganar. ¿Y quién es la ley hoy en día? ¿Quién es el capitán, el comandante en jefe? Capitán. El ministro, no, ya, gracias a Dios no, ¿verdad? Gracias a Dios no. ¿Quién es el comandante en jefe hoy en día? El ministro de Salud. Entonces, ahí lo que hay que poner las pilas, hay que apuntar a eso. Dentro de las múltiples tareas y el desastre que tiene con las vacunas, él tiene que apuntar también a fortalecer la superintendencia y controlar los sanatorios privados. La superintendencia, la semana pasada hablamos con Ignacio Mendoza, el superintendente, un solo caso ellos recibieron y le pidió a la gente que hagan denuncias. Pero también de manera aleatoria, ellos por iniciativa de oficio podrían hoy ante esta situación hacer un recorrido, monitoreo permanente de esta situación. No podemos nosotros esperar, doctor, disculpa, no podemos pues nosotros esperar que alguien venga y nos denuncie. Yo no soy superintendencia. Ese pues el tema, tenemos que aprender ya a salir a la calle, a empavonarnos y a ver qué es lo que pasa. Nosotros no podemos esperar, denúncienme y te sentás a esperar ahí. El superintendente tiene que tener una planificación de recorrido de todos los sanatorios privados y emitir un informe semanal de qué sanatorio se fue a auditar, si está en condición o no, y si está cobrando bien lo que está cobrando. Yo estaba viendo los alcances y las atribuciones de la Superintendencia de Salud que leímos el otro día. Barbaridad. No. Esa es la instancia que tiene que hacer el control. Vamos a seguir con esto, porque está el director del PAI, el doctor Héctor Castro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a los colegas que están en el panel ahí. Muchas doctor, gracias por la... Sí, gracias por atendernos, Pipo. Vamos directo al grano, porque tenemos varios temas que quiero sacar del jugo para aprovechar. Directo al grano. El tema es la plataforma para inscribir a los adultos mayores, doctor. Nos sorprendió las declaraciones de la doctora Lida Sosa de que eso no tenemos todavía y eso generó una
tremenda desesperación y también enojo, reacción, indignación. ¿Qué es lo que tienen en concreto sobre eso? ¿Cómo hago yo para escribirle a mi madre de 75 años para que pueda ser inmunizada, doctor? Por favor, cuéntenos. Bueno, desde el país yo te doy la justificación de esta razón. Primero que nada hay que entender que el país tiene dentro de su estructura y ya desde hace varios años un software que hace un control como un sistema ya nominal desarrollado donde se instalan todas las vacunas del plan regular. Eso está implementado ya en todas las regiones y también en capital. Por otro lado está el registro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que en ese punto instalar un antecedente. El apartado agendate y el estrés que sufre en ese sentido el registro y la experiencia que tenemos con los compañeros de salud. Eso obviamente también comparado con otros países donde también bajo un estrés sufre un colapso ese registro y obviamente no se puede linkear después con el sistema que tiene el país. Por esa razón es que se estuvo trabajando y desarrollando, de hecho, que eso está y mañana a primera hora de la mañana va a haber una conferencia de prensa al respecto anunciando y quisiera por favor que eso se permita informar de manera oficial el día de mañana. Pero básicamente para que se entienda, porque es cierto, causa incertidumbre y una interpretación que a lo mejor desde mi punto de vista, porque no soy explícito, a lo mejor desde mi punto de vista es erróneo, me refiero a la interpretación de muchos sectores de la población, pero quiero aclarar que el software en el PAI ya está instalado en todas las regiones. Nosotros estamos en ese sentido ya distribuyendo, evaluando, incluso desarrollar lo que es la trazabilidad y eso linkeado con el registro. Una cosa es el registro y ese registro también en una situación extraordinaria como una pandemia debe entenderse que en primer lugar debe ser amigable para quien decide ingresar al registro, ¿sí? Y que eso también no sufra un estrés o un colapso y que posteriormente se pueda linkear con lo que es el software de las vacunas. Nosotros desde el PAI lo que queremos con algo tan preciado con las vacunas es darle una trazabilidad y absolutamente en ese sentido blindar lo que corresponde a evaluar desde el momento que ingresa una persona a ser vacunada y eso linkearlo con lo que es la vacuna, el lote y llegar a donde corresponde. O sea, estamos hablando de una situación técnica tal vez muy específica, pero para nosotros desde el país muy importante. Doctor, la pregunta nuevamente en claro. Mañana a la mañana ustedes van a activar la plataforma, o sea, la página web, digamos, a llamarle como tiene que llamarse, una web donde va a entrar Claudia Aguilera, registrar a su mamá, a su papá, a su tío, a quien corresponda, va a cargar los datos y eso va a entrar en la base de datos y si corresponde a la edad ya va a circular, va a entrar en la lista. Mañana se va a anunciar eso, Pipo, y yo no te quiero decir que va a ser mañana, pero va a ser en estos días. No quiero mandar un mensaje ambiguo, eso es lo que quiero ser claro. Lo que yo quiero es ser responsable en la información porque entiendan también que al ser se instaló un tema de debate y absolutamente causó incertidumbre, entonces yo no quiero tampoco participar en ese sentido. Lo que sí yo estoy con el compromiso con ustedes de anunciarles que mañana oficialmente se va a anunciar cuándo va a ocurrir el la inscripción, o sea, el registro de nuestros compatriotas mayores de 60 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mañana se va a anunciar oficialmente. Insisto yo que el software en el PAI siempre está desarrollado desde hace un tiempo ya, incluso en todas las regiones y en capital. Y eso tiene que estar linkeado con la inscripción o registro. Entonces uno se inscribe en el registro, eso después tiene que entrar a un agendamiento donde nosotros pretendemos que ya le indique cuál va a ser el vacunatorio y cuál va a ser el biológico que va a recibir, porque en este momento disponemos de 3 tipos de biológicos, entonces es muy importante saber todos esos detalles. Doctor, acá hay una cuestión, ojalá que después de este anuncio que se va a hacer mañana,
Necesitamos transparentar el tema de la vacunación, doctor. No sabemos cuántas dosis hoy se tienen, dónde y a quiénes se aplican por día. Esa información la hacen todos los países. El proceso, doctor, tiene que generar confianza. Y hasta ahora, discúlpeme, pero este proceso hoy no genera confianza después de lo que la viceministra declaró ayer. Por eso le digo, ojalá que con este anuncio que van a hacer mañana se genere esta confianza en este proceso de vacunación y tengamos esa información transparente. Reitero, las dosis disponibles, a quienes se está vacunando por día, esa es una información clave que necesitamos tener los ciudadanos todos los días, doctor. Sí, Jorge, no hace falta que pidas disculpas. Yo entiendo perfectamente la situación y el tema que hay que corregir muchas veces es la comunicación, ¿verdad? Porque nosotros sí disponemos de este informe, porque imagínense la responsabilidad que tenemos al manejar este tipo de biológicos. No solamente hablo de responsabilidad en cuanto a la seguridad y el impacto en la eficacia para disminuir el golpe que estamos recibiendo con esta enfermedad a nivel poblacional, sino que estamos también hablando de la responsabilidad que implica en cuanto al manejo de biológicos y su conteo transparente. Jorge, yo te puedo asegurar que eso está garantizado. Eso por favor, podés, esto si querés tallarlo en piedra, pero en ese sentido la transparencia va a existir. De hecho, existe. Lo que se va a anunciar es esto de la inscripción, registro, el linkeado con el agendamiento y la trazabilidad. Nosotros tenemos un compromiso como país, y no estoy hablando solamente como PAI ni como Ministerio de Salud, de ser transparente y de una contraloría de la ciudadanía. Es por eso que nosotros incluso en el apartado vacunate hay un link donde uno puede denunciar algunas irregularidades. Y nosotros particularmente en el país, y estoy hablando de esta situación, nosotros ya estamos empezando a hacer auditorías, hacemos supervisiones y auditorías. Y no vamos a permitir ningún error porque no queremos cargar con esa responsabilidad. Queremos que la población esté tranquila en ese sentido y que vaya a vacunarse. Vimos las experiencias que sufrieron otros países con esta situación y no queremos cometer el mismo error. Ese es un punto fundamental. Imagínense que nosotros, están mis colegas ahí contigo, para nosotros, por la profesión que elegimos, cualquier cosa haríamos en el sentido humano que nosotros ejercemos la profesión. Muchísimas situaciones hemos arriesgado nosotros para ayudar al paciente y eso lo sabe el doctor Morinio que está ahí. Pero esto sumado a una responsabilidad administrativa obviamente implica una transparencia. Director, por eso es que estoy hablando de que esto va a ser así. ¿Sí? Director, disculpe, si bien no puede mencionar cuándo va a iniciar el proceso de inscripción para la vacunación, esa metodología que se va a implementar, me gustaría saber y nos gustaría saber si se puede detallar para que la gente un poco vaya conociendo. Sé que se va a priorizar a los de 80 primero, 70 luego y 60 luego. Pero ¿cuál es el criterio que se va a manejar para ordenar a esa población? Bueno, yo voy a hablar en forma genérica, los detalles se van a dar mañana. Lo conozco, pero sí prefiero que, como habíamos cerrado en las reuniones, hacer ya la entrega oficial de todo esto para mañana, porque esto ya se va a iniciar. Puntualmente y respondiendo a tu inquietud, se hace el registro. En el registro se evalúa y se categoriza la edad. Posteriormente también los factores de vulnerabilidad, que son las comorbilidades, y de acuerdo a eso se hace una estratificación y también una priorización para evaluar el tema de la vacunación. Eso es lo que se pretende a través del registro. De igual manera hay un plan de vacunación que también mañana vamos a anunciar, porque lo que nosotros también queremos que se entienda en cuanto a la incertidumbre y la ansiedad que tenemos en cuanto a las vacunas es empezar a vacunar, y una estrategia que también vamos a estar entregando mañana en conferencia de prensa. O sea, se van a hacer esos dos anuncios principalmente. ¿Cómo va a proseguir la vacunación
vacunación y A cómo ver. va a ser el registro. Ok, doctor Morínigo, ¿le querés consultar algo a tu colega? Sí, doctor Castro, una preguntita. Una vez que se materialice la inscripción de esas personas, ¿en cuánto tiempo ellos van a recibir la vacuna, doctor? Porque estamos teniendo ya un atraso importante y tenemos vacunas paradas. ¿En cuánto tiempo después ellos van a ir a vacunarse? ¿Y dónde están los vacunatorios? ¿Dónde van a estar los vacunatorios para estas personas? Bien, muy buena pregunta. Un saludo grande, querido doctor. Siempre te sigo. Sigue adelante y mucha fuerza. Igual, doctor. En este momento nosotros, doctor, estamos teniendo 80 vacunatorios habilitados en todo el país. En este momento tenemos las dosis ya distribuidas en todas las regiones y de las regiones a todos los vacunatorios, excepto en 2 departamentos que el día de mañana por avión van a llegar. Estos 80 vacunatorios se va a instalar un plan de vacunación que mañana vamos a anunciar. Y específicamente respondiendo a tu pregunta, se hace la inscripción, se evalúa de acuerdo a eso la priorización y se establece el agendamiento de acuerdo, sobre todo, y sabes mejor que nadie, doctor, de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. Ese es un punto fundamental. ¿Y para qué vamos a engañarnos? La disponibilidad. En este momento nosotros distribuimos en las regiones 50.000 dosis de Covaxin. ¿Por qué 50.000? Porque tenemos 100.000 de la donación, pero como el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas, por lo tanto nosotros queremos que se garantice el esquema completo en estas 50.000 personas. Por eso es que queremos avanzar con un plan en forma paralela ya a lo que representaría la inscripción. Entonces, uno se inscribe, se registra y posteriormente ocurre el linkeo del agendamiento y se le va a instalar de esa manera la fecha. Hoy, doctor Morínigo, no te puedo decir si yo, Héctor Castro, me inscribo hoy, si ya me va a decir en cuántos días voy a tener el acceso a la vacunación. ¿Por qué? Porque depende de un punto fundamental, la disponibilidad de las vacunas. Entonces, eso es fundamental. A ver, doctor, otra pregunta. Y con respecto a la disponibilidad que estás hablando, doctor, el tema de nuestras famosas vacunas del sistema COVAX, ya que tenemos poca disponibilidad, ¿te dijo ya Escoto por qué vacunas van a cambiar o qué vamos a hacer? ¿Vamos a recibir la AstraZeneca? ¿Cuándo vamos a recibir esto? Ya estamos en etapa de vacunar a los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, ya que está hablando de disponibilidad, la OPS, ¿qué dijo al respecto de eso? ¿Cuándo vamos? Porque se llamaron al silencio, doctor Castro. ¿Vos llegaste a hablar con Escoto? A través del ministro y a través de la representante de OPS que nos apoya en cuanto a asesoría en el PAI también, yo te digo, doctor, que en este momento, por ejemplo, se está haciendo toda la parte administrativa y de la transferencia financiera que es muy importante cotejar todo, ¿verdad? Y ahí, una vez instalado eso, se pone la fecha. Doctor, ya transferimos ni 6 palo verde. ¿Qué transferencia me le vamos a hacer a la OPS? No, me refiero más bien a la parte administrativa, doctor. Yo te quiero decir, para no confundirle a la población, que nosotros tenemos el ingreso no solamente de AstraZeneca, sino que también el señor ministro va a hacer anuncios en cuanto a otras vacunaciones en este mes de abril. ¿Quién más que nosotros, doctor Morínigo, de tener en nuestro Centro Nacional de Vacunas la llegada de las mismas? Porque nosotros estamos ávidos ya de ejercer lo que es la parte operativa. Vos sabés, doctor Morínigo, que a quién le cuestionan al país. Le cuestionan absolutamente todo al país y hay muchas cosas que deben estar articuladas y nosotros estamos funcionando como un gran equipo que es el Estado, ¿verdad? Y yo me sumo a esto por el desafío que representa y además, doctor Morínigo, creer, como bien vos sabés, en nuestro ministro que me dice, bueno, en este mes nosotros vamos a estar cerrando esta situación y esta. Me refiero a los biológicos. Entonces, en cuanto a AstraZeneca, mañana nosotros tenemos una reunión al respecto para también dar una fecha al menos aproximada, sin que esto caiga en una falsedad, ¿sí? Eso es importante. Y además
informar de la probabilidad de los otros biológicos que nosotros tendríamos en este mes. Si nosotros llegamos a todo lo que se está planteando, obviamente vamos a avanzar mucho más en cuanto a la inscripción, registro, agendamiento y la vacunación de la persona que ingresó en este sistema. Sí, por eso mencionaba yo que también depende de la disponibilidad de vacunas. A ver, Pipo, ¿qué le querés consultar? Básicamente eso, doctor. ¿Cuántas vacunas tenés disponibles hoy? Porque tenés 47.000 vacunados, te faltan todavía 30.000 médicos, creo que algo así, para 68.000. Y entran ahora los adultos mayores. ¿Cuántas vacunas tenés disponibles hoy entre AstraZeneca, Covaxin, no sé, una cantidad de cosas? No importa que sea, ¿cuántas están disponibles, verdad? Sí. ¿Y cómo se van a dividir? No, bueno, importa, yo les digo, nosotros tenemos un poco más de 2.000 de AstraZeneca, tenemos las 20.000 de Sputnik, que ya empezamos a administrar, y tenemos las 100.000 de Covaxin, que esta última nosotros decidimos hacer la estrategia de aplicar a 50.000 compatriotas para que completen las dosis. En este tiempo de vacunación, nosotros mañana anunciaremos este plan como para hacer ejecutoria ya la inoculación de estas vacunas y a la vez el tema de la inscripción, registro y agendamiento ya mañana esto va a estar certero. Y además contestando un poco la disponibilidad de las vacunas y lo que se refiere al mecanismo COVAX, las conversaciones que tuvimos también con la gente de OPS en cuanto a AstraZeneca y el cierre de otras negociaciones que se está haciendo con las altas autoridades. Así que eso es muy importante. Te digo, Pipo, les digo a todos ahí, yo como recientemente ingresado aquí como para apoyar, estoy sumamente entusiasmado de que esto sea así. Claro que hay dificultades, claro que nosotros tenemos muchas cosas que corregir, pero al ingreso de estos biológicos, esa variable de disponibilidad de la vacuna nos va a permitir realmente evaluar si la fuerza operativa corresponde en la velocidad de la aplicación por día. Dale, doctor. ¿Estás al tanto, escuchaste de este tema de las vacunas DIP, de esto que se menciona de que se ofrece a domicilio? Incluso se arman grupos de 10, hay una persona que hace esa oferta que cobra 350.000 guaraníes, hay sospechas de que saldrían del ministerio. ¿Llegaron a escuchar eso? ¿Están al tanto de eso, doctor? Sí, en una situación particular, sí, nosotros fuimos haciendo la auditoría, el control, no solamente el país, sino que también Dinavisa, y encontramos que esa vacunación en un espacio fue contra influenza, pero también tenemos otra situación que vamos a hacer una auditoría en cuanto a otras vacunas. Por eso es que, Jorge, le pido yo a la población que más allá que hagan sus denuncias por los medios masivos, redes sociales o incluidos los grupos de WhatsApp, lo hagan en el apartado Vacunate, donde uno puede ingresar, y eso es muy importante porque nosotros le vamos a hacer el seguimiento. Con la Contraloría de la Ciudadanía vamos a evitar que ocurra esto, porque ¿quién más que nosotros? Esto es muy importante. La vacuna de por sí no es útil. La vacuna en la población objetivo es útil. Entonces, por otro lado, recomendarle a la población que la vacuna merece una cadena de frío para garantizar su eficacia y seguridad. Por favor, no se expongan a situaciones donde el ministerio no da su respaldo. Eso es muy importante. Obviamente yo no estoy hablando de las vacunas regulares, ni mucho menos del sector privado, que también tiene su rigor, y eso no estoy cuestionando. Pero esta vacunación que ocurre y que se denuncia de esta manera irregular, yo no me expondría ni siquiera a nadie de la familia ni a ningún compatriota. Tengan en cuenta que esto es muy importante. La vacuna, si me aplico yo, no me va a servir, pero si se aplica mi mamá que está esperando también registrarse, sí va a servir. Y eso lo puede dar fe cualquier persona que trabaja en salud y en este momento tan agobiante. La vacunación sirve, la vacuna mal dirigida no. Está bien, dale, doctor. En total, entonces, Claudia, vos anotaste, tenemos 122.000, 112.000. Sí, tenemos 72.000. Tenemos tenemos 2.000 de AstraZeneca, 20.000 de Sputnik B y 100.000 de Covaxin. De esos 50.000 va personal de blanco. Y lo que queda es para adultos mayores. Y la pregunta, bueno, esperamos que con el anuncio que van a hacer mañana, ahí vamos a saber el tema del agendamiento, porque esa hay duda. Ahí hay un error, Jorge. Yo te quiero aclarar porque él dijo bien.
las Covaxin, las indias, 50.000 personas no van a recibir las 100.000 porque no se puede arriesgar la dosis porque es máximo 4 semanas. Entonces, hay 50.000 dosis doble de Covaxin, que son 50.000 personas, más 20.000 Sputnik que sí usan las dos y 2.000 AstraZeneca. O sea, hay 72.000 personas que van a ser vacunados. Faltan 30.000 de blanco, o sea que estamos hablando de 30 y pico de mil personas mayores de 80 o mayores de 60, no sé lo que 30.000 y pico. 30 y pico de mil. Hoy. Que con el anuncio de mañana van a poder agendarse para vacunarse. En teoría. Dale, doctor. Jorge, sí. Yo quería un segundo nomás, si me permitís, un anuncio también para toda la población. Quiero, por favor, que se enfatice que el turno para recibir una vacuna es un privilegio. Hay muchísimos compatriotas que están pidiendo ser vacunados. Si te toca el turno para vacunarte, es muy importante que estés ahí, que recibas la vacuna. Eso es muy importante. El otro punto y fundamental, para hablarle un poco a los colegas, es la situación de AstraZeneca. Es extremadamente raro los fenómenos que se asocian y esa asociación fue cronológica. Nosotros tenemos certificación de la Agencia Europea de Medicamentos, de la OPS, OMS, incluso de la FDA. Por lo tanto, aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca van a recibir la segunda dosis y eso también vamos a garantizar con la conversación que vamos a tener nuevamente mañana en relación a esto para la llegada de AstraZeneca. Perfecto. Gracias por ese tiempo, me parece oportuno también eso enfatizar. Sí, doctor. Gracias a usted por la amabilidad y por estos datos. Muy amable, buenas noches. Gracias, buenas noches, un abrazo al doctor Morini. Buenas noches, doctor. Hasta luego. A la vuelta hablamos sobre esto. Tenemos que hacer pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver lo que opina la gente a través de las redes sociales. ¿Estás de acuerdo con promover amparos judiciales para cubrir gastos de internación COVID o conseguir cama en unidades de terapia intensiva? 81% sí y 19% no, según la participación de la gente en esta encuesta. Quiero ver la cantidad de votos. Más de 500 votos de la gente en esta encuesta que habilitamos en Twitter. Claro, está bien. Doctor Morinho, acá me dicen, el doctor Castro habla de problema de comunicación, pero necesitamos ser más concretos, ¿verdad?, sobre lo que se tiene. Yo entiendo, a lo mejor cuando no tenés resuelto, el principal problema es el que no tener las vacunas en la cantidad que necesitamos, porque acá estábamos haciendo los números en base a lo que él expuso, ¿verdad? Y esa salvedad que haces también, Pipo, de lo que se tiene, ¿verdad? 2.000, 20.000, 100.000, total 61.000 personas de blanco, quedan 33.000 por vacunar. En síntesis, 28.000 vacunas quedan para adultos mayores y hoy tenemos 750.000 personas, o sea, en la franja adultos mayores que tienen que ser vacunados. O sea, tenemos ni el cuánto por ciento. 3 y pico por ciento. Acordate lo que dijo el doctor Castro. El doctor Castro creo que dijo que esas vacunas de Covaxin iban a quedar para los adultos mayores. Sí. Acuérdense de eso, 100.000 dosis para los adultos mayores. O sea que 50.000 adultos mayores se van a vacunar. El resto que sobra se vaya a personal de salud, que falta, ¿verdad? Y que no sé si se completa todo con eso. Y van a faltar 8.000 de los inscritos. 8.000 va a faltar, pero esas vacunas que de Covaxin van a ir en su totalidad para cumplir las 2 dosis, dijo el doctor Castro. La verdad que el doctor Castro está en una situación bastante complicada y en realidad le deseamos toda la sapiencia y sabiduría y sobre todo la suerte, la templanza para poder dirigir el país, que es una estructura ya organizada que ha ganado premios internacionales en el transcurso de estos años, catalogado como uno de los mejores sistemas de vacunación en Sudamérica, el país de nuestro país. Sí, ojo, pero él se está batiendo entre falta de vacunas, se está batiendo entre falta de un sistema informático que se ligue con el sistema que tiene el país. Entonces no es nada fácil la tarea que tiene este doctor hoy en día y le deseamos toda la suerte del mundo porque si a él le salen bien las cosas, a todos nos van a salir bien. Absolutamente. Y así que, doctor, fuerza. Y el tema de, yo vuelvo a recalcar y no me voy a cansar de recalcar porque le voy a perseguir hasta cuando me muera a este escoto.
La OPS nos falló a nosotros y es por eso que estamos hoy así en el Paraguay. Y estamos con déficit de vacunas y hasta ahora no sabemos cuándo van a llegar las benditas vacunas que nosotros hemos pagado 6 millones de dólares. Hasta los diputados ya le declararon persona que tiene que dar explicaciones y él no aparece todavía hasta hoy en día. Entonces, yo creo que al subsanar el sistema de provisión de las vacunas, también se van a ordenar y no vamos a estar haciendo aguas por todas partes. Pero ahí no es solamente Escoto el responsable. Yo entiendo la furia y el reclamo contra Escoto, pero también hay una falta de gestión del gobierno porque también se pagaron 10 millones de dólares por las vacunas rusas. Y hasta ahora 24.000 nada más. Mira, Claudia, la administración Mazzoleni aplazada de pie a cabeza en la parte administrativa. Administrativamente han dejado el Ministerio de Salud hecho pedazos, con la mala gestión, con la mala administración, con las malas decisiones en las políticas sanitarias administrativas. Nosotros por culpa de eso estamos así hoy en día. Y de hecho, no hay que quitarle la nalga a la jeringa. El Ministerio de Salud tiene muchísima responsabilidad con respecto a eso, pero también Escoto que no es el que se va y lucha con eso. ¿Qué, Pipo, decime? Me dice el ministro Borba que no es como decimos nosotros, no es que van a ir las 50.000 Covaxin solamente. Primero se va a completar el personal de salud completo. O sea, 2.000 más 20.000 más lo que haga falta para completar de esas 50.000 de Covaxin, lo que haga falta para el personal de salud y lo que sobre, como decía Jorge, 28 a 30.000 para empezar con los adultos mayores, que ya empezaron de hecho hoy y ayer. Y seguirán llegando las vacunas de Covaxin y las vacunas que faltan de AstraZeneca. Yo quiero agregar lo que dice, justamente hablando de él también. Hay una cuestión de cierto, o sea, lo que dice Claudia es una gestión pésima con el tema de Sputnik, se pagó también, pero Sputnik sabemos por qué no viene. Sputnik sabemos viene porque no se entregó y no están entregando a nadie y estamos en la cola y pagamos tarde. Pero COVAX, y es lo que yo coincido con Carlos, hay una deslealtad absoluta con nosotros, o sea, parece como una guerra contra el Paraguay. No quiero ser fanático, pero es así. Porque han recibido Bolivia, 208.000, ha recibido Centroamérica, países igual o más chicos que nosotros, más de 100.000 dosis, y nosotros recibimos 32.000. ¿Por qué acá hubo problemas? No, pues te explican, no, porque vos elegiste la una y no. ¿Por qué? O sea, 208.000 recibió Bolivia, 300.000 no sé quién, 500, Argentina que tiene como 8 millones, 9 millones de vacunas, recibe 500.000 dosis. No sé cuánto es, 500.000 dosis. ¿Por qué el apuro de darle a Argentina, que esos 500.000 no es el día y la noche, está recibiendo toda la semana a 500.000, y a nosotros nos dicen 32.000, tomás y dejate de hinchar hace más de un mes? Así o sea, mismo. hay una desidia absoluta de la OPS, como un castigo, o de la OMS o no sé quién, por algún motivo, contra Paraguay. Y eso hay que entenderlo. Se le castigó al Paraguay. Yo creo, Pipo, que hay que leer el contexto regional en el cual nosotros nos encontramos. ¿Cómo ellos van a dar más de 200.000 vacunas a un lugar donde ellos ya habían comprado, donde también ya están vacunando con otra vacuna, sabiendo que el Paraguay no tenía ni esa posibilidad y aún no nos dan? Sabiendo que nosotros no teníamos y nos hemos atrasado, cierto, por un error nuestro. Pero el criterio que yo esperé para no entrar en esto que dice Pipo, que yo sí creo que hay un pase de factura a Paraguay y yo sí creo que hay una cuestión ideológica detrás, que eso más adelante vamos a discutir, ahora estamos en otra urgencia, ¿verdad? Cuando yo veo lo que se le destina a Taiwán, a mí ahí yo dije, los de la OPS, la OMS, tiene algo contra Paraguay. ¿Por qué? Yo pensaba que le daban prioridad a los países donde el índice de mortalidad iba en aumento o el índice de contagiados también. Y vos mirás cómo está Taiwán. Con todo respeto le digo a los taiwaneses, ustedes están demasiado bien, que la prioridad no es precisamente la vacuna del mecanismo COVAX, que ellos van a conseguir AstraZeneca de otro mecanismo, 20 millones de vacunas o más, pero del mecanismo COVAX ellos no necesitan, tienen 15 fallecidos, tienen 22 millones de habitantes. O sea, yo decía, entonces el criterio del mecanismo COVAX no, Paraguay ustedes el año pasado o en enero estaban todavía relativamente bien, hoy estamos de desastre. Entonces yo pensé que ese fue el criterio, Paraguay no necesita ahora en esa lista de prioridad porque su porcentaje de contagiados o de fallecidos no es tan grande en comparación a otros países. Evidentemente ese no es el criterio y lamento coincidir contigo, no porque coincida contigo, sino en esa apreciación de que están
Manejando pasa. políticamente, sí. No, Yo creo que no, este es el momento. claro que políticamente. Políticamente. Pero después yo totalmente. creo que después tenemos que entrar a discutir y hablar en serio sobre este tema. Doctor, para redondear, ¿qué es lo que le presentaste al presidente del Congreso? Queremos plantear una ley de financiación e indemnización. Hay una gran diferencia entre los demás proyectos que van a ser presentados o que ya fueron presentados. La idea es de que esta ley tenga una fundamentación conforme a lo que la Constitución Nacional ya establece. Y al haberle establecido al Ministerio de Salud Pública como ente responsable de nuestra salud, sea responsable, pero mediante una equitativa distribución. Lo que pedimos acá es de que se establezca una redistribución presupuestaria, es decir, traer dinero de aquí, sacar 1%, 0,5% de los royalties que la municipalidad está recibiendo y que no vemos en obra. Este es el momento de traer ese dinero a este fondo. Sacar un 25% del presupuesto de obras públicas para establecer un fondo y que puedan ser cubiertos, no lo que se pretende hoy en día, pagar solamente los medicamentos. Tenemos que pensar de que la gente está cubriendo 4 millones de guaraníes por día, por solamente pagar hotelería, sentarte Solo allí. hotelería, ahí no hay oxígeno, no Es hay... hotelería lo que te venden, 4 millones por día. Y luego aparte los medicamentos. Entonces, esta ley prevé ese fondo, pero que también, y coincido justamente con lo que estábamos hablando con el doctor, que esta ley también, para que se pueda controlar ese manejo, el Ministerio de Salud Pública vaya y haga una trazabilidad. ¿Cuánto gastó Pipo por la internación? Él se recuperó en una semana. ¿Amerita pagar 15 millones o solamente 5 millones? Controlemos los precios. Este es el momento de empezar a regular y a controlar. Entonces, Totalmente. sería bueno que la ley, Totalmente. que todas esas leyes se integren en esta ley de control y que tengamos la ciudadanía claro en qué se gastó, cómo y que se reglamente. Que mucho ya escuché hace? perdón, que Pero mucho. me pregunto, hay una persona Sí. que me escribía anoche, ¿qué hace hoy? Tiene un paciente que tiene que conseguir cama. Me dice, ¿qué hago? O sea, ¿dónde me voy? ¿Me voy al INERAM? ¿Me voy al Es que junto al solamente doctor? una ley especial va a solucionar este problema, Claro. porque vas a trasladar esos amparos en los jueces. Yo metí 12 amparos metí el viernes, 12 amparos. Cayó en un juzgado, tenía COVID. Pasó al siguiente turno, COVID. 5 jueces internados por COVID. Y la Corte no podía, se tuvo que reunir la Corte para nombrar un juez interino que resuelva el amparo, porque el amparo es de manera inmediata, tiene 24 Necesitamos horas. esa ley y se tiene que unificar todo lo que hay. De eso vamos a hablar ahora enseguida. Sí. Sobre todo importante, la gente que está mal tiene que ir a la urgencia, por favor, que no esperen amparo Sí, en el auto. así mismo. Por favor, amparo en el auto no. Hay que ir a la urgencia, el médico tiene la obligación Sea de atenderlo. privado o público. Si sea privado o público, lo tiene que atender, lo tiene que compensar e iniciar el proceso de derivación. No esperen en los autos un amparo, porque esta enfermedad está grave, está muy virulenta, está descompensando muy rápidamente y horas son vidas. Eso es muy importante. Vayan a la urgencia, van a ser atendidos y ahí vamos a hacer maravillas para tratar de derivar a algún lado, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer, ¿verdad? Agradezco yo al senador Sí. Busarqui que me Sí. acaba de escribir que se va a hacer cargo del proyecto, ¿verdad? Ok. Él También va me a escribió tomar. el senador Sixto Pereira que también está leyendo, ¿verdad? Entonces pedimos que este momento los senadores apliquen una ley de emergencia y que tomen decisiones inmediatas, porque de lo contrario vamos a ir saturando. Pero tenemos que juntar todo, pues ya hay Así tres, mismo. creo, en el Senado, tres. están diputados, vamos a juntar todo y Así sacar mismo. lo más, Lo más urgencia. rápido posible, Yo no sé, le digo a los parlamentarios, después vamos a hablar con un senador, con un diputado. ¿Cuál es la otra urgencia? Hoy no hay otra urgencia. No hay. Esta es la joder. urgencia. Esta El es la- pueblo Una está pregunta- desesperado y le Sí, digo, mi po. me llaman y preguntan. Yo solamente soy un abogado que trabaja de manera solidaria, pero tampoco podemos abarcar todo. Llaman para pedir cama, llaman porque tiene diabetes y hay cuestiones que no es COVID y no pueden asistir a los hospitales porque no hay para dializar. O hay gente que necesita diálisis y tiene COVID. Doctor, vos hablaste algo de que dijiste Mazzoleni, no, fue un desastre. ¿Te parece que estamos mejor, por lo menos en ese sentido, con Borba que con Mazzoleni? Y se está tratando de ordenar la casa. Hay que preguntarle un poco a Julio. Pregúntenle cómo encontró la parte administrativa y pregúntenle a Derlis León cómo encontró insumos estratégicos. Que hace una semana destrabaron licitaciones de 6 meses atrás.
Imagínate lo que es, un descalabro Pero administrativo. se echó porque los evidentemente no querían echar a los No otros. sé si es que no querían, pero administrativamente aplazado. Se trajo gente de afuera que no entendía ni atrás ni adelante. Lo que siempre decíamos, Jorge. Gente de afuera al Ministerio de Hacienda a manejar el Ministerio de Salud sin ningún tipo de criterio y enlenteciendo todos los procedimientos. Y hoy en día tenemos resultados de esos procesos enlentecidos. Hoy están tratando de ponerse al día, se están volviendo locos gente del Ministerio de Salud, viendo las barrabasadas que hicieron en la administración anterior, y es consecuencia de lo que estamos pasando hoy en día. Y Jorge, rápidamente, esto para investigar, porque vos sos investigador, el Remdesivir, y nos vamos a entrar a tallar de que funciona o no funciona, el Remdesivir sale $75 puesto acá en Paraguay. Tiene un gravamen del 8% aduanero, más el IVA 1.5, casi 12% más sale ese Remdesivir. O sea que sale $83 aproximadamente ya con los impuestos. Un cigarrillo electrónico paga un gravamen de 4%. Imagínate lo que es. Claro, qué terrorífico el tema de pagar impuestos por eso. Entonces, eso queda en el tintero también para acá, Raulito, para el senador, para ver un poquitito cómo un cigarrillo electrónico que mata va a pagar menos impuestos con medicamentos que salva vidas. Sí, Concuerdo. golpeaste la mesa y me asustaste, Pipo. Sí, me Sí, no entiendo por qué. matar Casi gente. salté acá, pensé que... Encima se rompe. Bueno, yo que mucho ya escuché, esta semana va a haber sorpresa. Acá de escribir un alto funcionario de salud, dice, esta semana va a haber sorpresa. Con el tema de las vacunas, ¿verdad? Con el tema de las vacunas, porque mucho ya escuchamos ese. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Amén. Y lo otro, yo decía, veo tanta gente, ¿verdad? Que yo decía, los ricos van a Miami, pero no solamente lo están haciendo gente de agencias, gente de clase media haciendo préstamos en las entidades financieras para pagar el viaje para ir a Miami o no sé qué parte de Estados 25 Unidos. millones de guaraníes es la Va inversión. subiendo el pasaje. Sí, está subiendo el pasaje. 10.000 paraguayos ya se vacunaron. Se fueron a Miami. Y le pregunté a este funcionario de salud, yo me voy a hacer un préstamo en la cooperativa Medalla, y perdón, el chivo Medalla, no sé, ¿eh? Y me voy, ¿verdad? Y me dice, no hace falta. Entonces, si dice que no hace falta, quiere decir que la vacuna en esa proporción, en esa cantidad, va a llegar. Ojalá sea así. Porque si vos decís, la inversión, ¿cuánto dijiste? 25 millones de guaraníes. Te cuesta mucho más barato hacer este viaje, esta inversión de 35 millones, vendiendo hasta tu auto, porque si te llega a dar a vos algún familiar tuyo, el costo, el gasto que después vas a tener que incurrir es mucho mayor de lo que significa ese viaje, ¿verdad? Así mismo. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Hacemos una pausa a la vuelta, hablamos con el diputado Raúl Latorre, también con el senador Stefan Rasmussen sobre estos proyectos que existen para el tema COVID y que el Estado se haga cargo de los costos. Pausa, venimos enseguida. Cargada full a full en barcos y rodados, por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Borou Veritas. Cargada full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Seguimos en Caro Cruz y ahora vamos a presentar nuestro segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de propuestas legislativas que tienen que ver con la crisis sanitaria y también con la gobernanza del IPS. A continuación, el material. Ante la realidad que afecta a miles de familias paraguayas, la falta de medicamentos, insumos en los hospitales y deuda que llegan hasta las nubes, diputados proponen el proyecto de ley denominado COVID Gasto Cero, con el objetivo de que todas las medicinas utilizadas en el tratamiento de pacientes internados por COVID-19 sean solventados íntegramente por el Estado en su carácter de garante de los derechos de acceso a la salud de la población. El diputado proyectista Raúl Latorre explicó que la bancada de Honor Colorado presentó la iniciativa con el objetivo de que los medicamentos no sean vistos como una mercancía, sino como un derecho de todo ciudadano que será costeado mediante la creación de un fondo especial para los gastos que demanden estos fármacos.
El proyecto de ley de gobernanza del IPS es una iniciativa que busca modificar la Carta Orgánica de la Previsional a fin de que 13 de los 5 consejeros de la institución sean electos directamente por votos en elecciones públicas, como otro cargo de representación electo por los trabajadores, y que este consejo sea el que elija al presidente del IPS, que dure solo un año en su mandato y que luego rote entre los demás integrantes del consejo. Sin embargo, en la última sesión de la Cámara de Senadores, el proyecto casi sin debate fue postergado indefinidamente en su tratamiento a propuesta del oficialismo de Colorado Añetete. A criterio de los senadores de la oposición y los representantes sindicales, la postergación sine die de la iniciativa fue para evitar que el Poder Ejecutivo pierda un espacio de poder dada la envergadura del IPS. El proyectista senador Stefan Rasmussen anunció que sugerirá a las comisiones asesoras que impriman celeridad a fin de ofrecer a los trabajadores un sistema de elección más transparente y sin injerencias políticas. Tenemos también una consulta para ustedes. La consulta dice: ¿estás de acuerdo con que empleadores, trabajadores y jubilados elijan por voto directo a los miembros del Consejo del IPS? ¿Sí o no son las opciones? Bueno, muchas gracias. Impresionante, Vipo, los mensajes de la gente sobre el tema del lugar. Dice acá Jorge: hace 15 días estuve en Ingadi, IPS, hasta las 2 de la madrugada. Allí en urgencia no me atendió absolutamente nadie. Bueno, IPS de hecho es un desastre, ¿verdad? Y ninguna urgencia me atendió porque había pacientes más jóvenes que yo. Tuve que ir al sanatorio privado. Después me pasan acá declaraciones de Biden. Dice: tienen 20 millones de dosis de AstraZeneca, no saben qué hacer con esas vacunas. Falleció Mauro Viale. Mauro Viale, el conductor argentino, pero de un infarto relativo al COVID. O sea, entró por COVID y tuvo un infarto. El tema de la AstraZeneca, se habló también de que ofreció, hubo un rumor que donó 4 millones, ofreció 4 millones y medio de vacuna a Argentina, pero nunca se confirmó si es cierto, si no es cierto, si pasó un rumor nomás. Pero realmente hay que ver si tiene esos 20 millones de vacunas, porque según yo leí, sobre 10 millones, 30 casos. O sea, 10 millones de vacunados, 30 casos de trombosis hubo. O sea, más peligroso que usar la calle. Raúl Latorre, diputado, ¿cómo te va? Sí, muy buenas noches, Jorge, Pipó, Claudia, al senador Stefan Rasmussen. De ya es un gusto compartir con todos ustedes y con la audiencia de Carol Cruz. Proyecto Gasto Cero. Es así, Jorge. El proyecto COVID Gasto Cero nace a partir de un pensamiento muy sencillo. Como bien decía el anunciante, la salud no es una mercancía, es un bien público, es el más elemental de los derechos humanos, y dentro de esa lógica no podemos permitir que nuestros compatriotas sigan sufriendo como están sufriendo por la falta de medicamentos. COVID Gasto Cero plantea un mecanismo muy sencillo para evitar ese gasto directo de bolsillo que está haciendo que los paraguayos, cuando acuden a la farmacia, al hospital público y no encuentran el medicamento que necesitan o los medicamentos que necesitan, tienen que salir a la farmacia privada, empeñar a vender lo que no tienen. Algunos incluso hacen grandes éxodos a ciudades fronterizas, como el caso de Clorinda, que fue muy popular en estos días. Lo que plantea COVID Gasto Cero es que el Estado se ocupe de su responsabilidad de otorgarlas a la ciudadanía los medicamentos que requiere para enfrentar esta pandemia. A través de un mecanismo muy sencillo, Jorge. Yo tengo un paciente, mi hija, mi hijo, mi esposa, mi padre, internado en un hospital que puede ser el IPS, puede ser el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínicas, incluso un paciente que entró a un sanatorio privado por convenio. Me dan, imagínate que estoy en el hospital de Villa Elisa, me dan un listado, el médico me da una receta de 10 medicamentos, voy a la farmacia del hospital de Villa Elisa y me dicen: tenemos 7 de estos 10 medicamentos. Entonces yo cruzo a la farmacia del sector privado, que se va a buscar, sean gerenciados convenios de trabajo, retiro los medicamentos que me faltan y esa cuenta es cubierta por el Estado. Esa es la lógica de COVID Gasto Cero, que trata de plantear una solución creativa y extraordinaria ante una situación terriblemente extraordinaria que está golpeando muchísimo a nuestros compatriotas, Jorge. Diputado, para hacer una precisión, acá tengo el proyecto. En una parte se menciona cobertura de medicamentos, insumos y estudios de diagnóstico. Luego se habla de la internación en general. Cada concepto tiene un gasto específico y usted habla de ir a la farmacia y poder cubrir esas medicinas.
¿La cobertura va a ser total de internación, incluso la cama, o solamente se van a concentrar en ese gasto puntual de la medicina, el insumo y los estudios? De hecho, Claudia, de que estamos hablando de pacientes que están en el Ministerio de Salud, que están en el Instituto de Previsión Social, que están en el hospital de clínica o que están en una cama tercerizada o vía convenio del sector privado. Entonces, la cama en principio está cubierta. Sí, ¿cuáles son los vacíos en esos casos? Son los medicamentos, son determinados estudios diagnósticos que le pueden solicitar, sean tercerizados. La idea es dar una cobertura integral a ese paciente que está enfrentando el COVID a manera de evitar el terrible gasto que están sufriendo los paraguayos. ¿Cómo hacemos para unificar los proyectos que recién mencionaba un invitado que en el Senado van a presentar? Ella presentó que tiene que ver también con el gasto cero. ¿Cómo se hace para unificar eso, diputado? Nosotros estamos en conversación con los senadores, con colegas médicos senadores. Yo recibí una llamada del senador Antonio Barrios, que a través mío invitó a los colegas médicos de la Cámara de Diputados para una reunión mañana a las 8:30, buscando generar consenso, porque estamos en un mismo espíritu. Existe un proyecto presentado en el Senado que tiene el mismo principio, que entendemos son complementarios, que buscan garantizar una atención integral en las terapias intensivas. Mañana vamos a tener una reunión a las 8:30 de la mañana con el ministro de Hacienda, con los colegas médicos senadores proyectistas de esta iniciativa del Senado, buscando generar ese consenso, Jorge, de manera que en la brevedad posible podamos sacar un planteamiento concreto y el mejor posible para dar una solución a este problema que están atravesando los paraguayos. Estefan Rasmussen, Patriaquería, senador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo acá a la mesa y a toda la teleaudiencia. Un gusto. Para separar un poco los tantos con Rasmussen, no queremos enfocarnos en el tema de estos proyectos de gasto cero para los pacientes COVID, sino un tema que nosotros lo venimos hablando de hace rato. Como aportante del IPS, cuando vi lo que propusiste, doctor, así dije, no puede ser que alguien por fin va a tomar el toro por la asta, ¿verdad? Porque hace mucho no se hace. No se podía, se parece que era un tabú que no se podía tocar. O sea, teníamos un IPS gobernado por el mismo, o sea, manejado por el gobierno absolutamente como un ente público y mal manejado, porque ponía a todos los consejeros menos uno. Y por fin alguien dijo, che, basta, o sea, ¿será que va a correr nomás eso? Es demasiado bueno para creer. Sí, así es. De hecho, yo creo que surgió un poco la premisa que decía Jorge, ¿verdad? El servicio de IPS es pésimo. Y en muchísimos lugares del país inclusive inexistente, ¿verdad? Porque como es la seguridad social obligatoria del país, todos tenemos, digamos, que aportar, todos, digamos, en lo que trabajan en relación de dependencia, ¿verdad? Pero es casi una confiscación en el caso que uno no tenga ese servicio, ¿verdad? Y como bien decían, hay una claque, digamos, muy fuerte dentro de lo que es IPS. De hecho, una vez más quedó demostrado eso, ¿verdad? Tratamos de debatir sobre el proyecto, como decía Claudia, pero finalmente no se pudo ni debatir. Tratamos con una fecha, 2 meses, 2 semanas, 3 semanas para que esté en el orden del día nuevamente. Tampoco tuvimos los votos. Y en IPS hay un montón de reformas que hacer, ¿verdad? Pero la primera que creemos, y este proyecto se construyó con muchísimas asociaciones de aportantes justamente, ¿verdad? Empleadores, trabajadores, jubilados y pensionados, empleados de IPS, y todos dicen que el primer cambio que hay que hacer en IPS es en la cabeza, en la gobernanza, es cómo se toman las decisiones dentro de IPS. Y es ahí que surge este proyecto, que no es un proyecto nuevo, digamos. Esto se viene hablando hace años, digamos, en diferentes periodos legislativos, pero nunca tomó fuerza. No sé si alguna vez se presentó oficialmente, pero básicamente lo que propone es que los aportantes, que ellos mismos dicen son los dueños de IPS, puedan elegir a sus consejeros, ¿verdad? Porque actualmente todo el Consejo de Administración de IPS se designa vía decreto presidencial. Entonces, claramente el presidente de la República de turno es el que maneja IPS, y finalmente los dueños de IPS, los aportantes, empleadores, trabajadores, jubilados, tienen poco voz, digamos, o casi nula voz y voto dentro de IPS. Entonces, cuando llegan los reclamos y los reclamos sobre todo del interior, como decía, que en muchísimos lugares es inexistente,
Obviamente esos reclamos no llegan porque no tienen representatividad dentro del Consejo. La semana pasada pude escuchar una entrevista que en la 970 le hace Benjamín Livieres y Cintia Mora al doctor Batista, gerente de salud del IPS. Y le hacen una pregunta de sentido común ante el reclamo de los pacientes por falta de atracurio midazolam. Y la respuesta dice... estamos esperando que los proveedores nos provean. Y sí, pero y mientras tanto, ¿cuál es el plan B? ¿Y qué más quieren que nosotros hagamos? Estamos esperando que los... O sea, con esa simplicidad no le podemos nosotros, no nosotros, a ver, no pueden las autoridades del IPS dar esa respuesta así simple al asegurado, y es el reclamo que vos habrás escuchado siempre, tantos años he aportado para que me vengan con una respuesta de que no tienen el medicamento porque el proveedor todavía no les acercó. O sea, no me puedo yo quedar con ese argumento nomás, tengo que tener otra alternativa. Entiendo, el proveedor no acercó, pero mientras tanto nosotros usamos la caja chica o usamos, no sé, sacamos recursos y nos fuimos a comprar de clorinda, pero le damos una respuesta al asegurado. No, y justamente ese es el punto, ¿verdad? En IPS yo creo que el asegurado es el último en la línea, digamos, de prioridad, ¿verdad? Y siempre es así, o sea, el irse de madrugada o el tener que esperar 2 o 3 meses para tener turno y un montón de cosas que conocemos. Y lo que más preocupa es que no haya justamente esa desesperación de parte de las autoridades, decir, che, esto tenemos que solucionar, porque casi como que parece ya que es un statu quo por un lado, y por otro lado parece que tan fuerte está broquelada la claque, digamos, que maneja IPS, que evidentemente, y se puede ver también por los votos, ¿verdad? Porque finalmente esta es una cuestión política, ¿verdad? Si no se tienen los votos para debatir este tema de IPS, es porque evidentemente tiene muchísima fuerza, digamos, política, ¿verdad? De hecho, se habló, hasta se sigue hablando de que hay senadores que tienen más influencia en IPS que el propio presidente de la República. O sea, es difícil desde senadores justamente salir desde ahí con la pelota hacia adelante porque te van a trancar entrada a tu propio... Claro, y ese es el punto, ¿verdad? O sea, como bien decía Pipo, ¿verdad? Se dice que IPS está manejado por políticos y por la política misma, ¿verdad? Y lastimosamente dentro de la política y sobre todo la vieja política, el contribuyente o en este caso el asegurado es el último en la línea de prioridad, digamos, ¿verdad? Pero claramente el punto acá principal es que el servicio IPS es muy malo, por un lado. Por otro lado... La corrupción. La corrupción, y por otro lado, como hay una claque tan importante, hay una preocupación constante de qué va a pasar con los fondos jubilatorios, ¿verdad? Entonces, los cálculos actuariales que se hacen otra vez entre 4 paredes, no hay, digamos, instituciones externas que hagan, o inclusive internacionales, ¿verdad? Hace unos años también se usaron los fondos de jubilación para salud, lo cual es muy peligroso porque finalmente los fondos jubilatorios tienen que rendir financieramente para que el día que alguien se jubile, después de aportar 20, 25, 30 años, esos fondos sigan existiendo, ¿verdad? Porque hoy hay 2.000, 2.500 millones de dólares, pero si ese dinero se usa para otro fin que no sea que rinda financieramente, dentro de 20, 30 años, ese dinero ya no va a existir, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿no? A ver. Para el diputado Latorre, Sí, ¿verdad? Hablamos de crear este fondo que sería COVID gasto cero. ¿Cuáles serían las opciones para fondear y el impacto económico, ¿verdad?, de la propuesta, si es que ya tienen alguna medición de cuánto se necesitaría invertir para responder a la demanda? Sí, cómo no. Se están administrando en este momento 3 alternativas para el financiamiento, Claudia. La primera alternativa son los fondos que habían sido gerenciados por el Congreso de la Nación para la emergencia por el COVID. La segunda serían gastos superfluos de diferentes instituciones. Y la tercera es una reprogramación presupuestaria por parte del presupuesto de obras públicas. Como bien decían los compatriotas, los caminos son importantes, pero en este momento necesitamos medicamentos y no podemos inyectarnos a falta las venas. Se están haciendo estimaciones de cuáles serían los posibles alcances desde el punto de vista financiero. La idea es gerenciar un fondo en un principio, porque no existe un precedente de una situación similar.
si bien existe una experiencia a escala que se había dado por parte de la previsional que planteaba un sistema similar, no existe un precedente a nivel país abarcando estas instituciones y dentro del marco de una pandemia. De hecho, que nunca pasamos nosotros como nación por una situación como esta. Entonces, lo que se plantea en un principio es generar este fondo de asistencia para ayudar a los pacientes con COVID a partir de estas 3 posibles fuentes de financiamiento, pero es justamente una de las cuestiones que vamos a debatir mañana con los colegas senadores con respecto a las alternativas que ellos también están administrando para este fin, Claudio. ¿Pipo? Le quiero dejar la pregunta para la vuelta al diputado de la Torre. La gente porque eso va a partir de que salga la ley, puede pasar 15, 20 días con suerte. La gente que ya están en quiebra, que perdió, que está endeudada, que tiene hipoteca, que tiene Inforcom por haber pagado un paciente que murió o que salió, ¿se puede prever una retroactividad y que alguien presente la documentación? Acá yo pagué, por lo menos tengo documentos por 15, 20, 30, 40 millones de manías que yo compré, que me tenía que haber proveído el Estado y no me proveyó. ¿Puede ser considerada dentro de esa ley también una retroactividad o no? Y te dejo para la próxima, para la vuelta del corte me piden acá. A la vuelta. Con mucho gusto, Pipo. Sí, interesante, porque está el Putibú Salud también. Sí. ¿Te acuerdas que ya Rolón cuando había planteado eso y ahora se confirma que se va a hacer? Pues hay varias alternativas, pues tengo que focalizar. Concluir. Concluir, así mismo. Pausa, venimos enseguida. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunícate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. ¿Estás de acuerdo con que empleadores, trabajadores y jubilados elijan por voto directo a los miembros del Consejo de IPS? 85% sí y 15% no. Tipo, repetirle tu pregunta a la Torre. La pregunta es el tema principal, la retroactividad. Hay mucha gente que está en la lona, se quedó en la calle, perdió todo, debe un montón de plata y obviamente no tiene todo porque lo que compró de la calle o lo que compró no tiene todas las facturas. Si cada uno se habilita en oficina en algún lado en Hacienda, donde sea que uno presente la carpeta con los gastos que tuvo, lo que pagó, hay una posibilidad de incluir retroactivamente a la gente que está pagando hoy, que pagó, que va a seguir pagando mientras salga la ley. Sí, de hecho que se están administrando todas las posibilidades, Pipo. Esa es una inquietud que recibimos con mucha frecuencia, ¿verdad? Me escribe la gente, me llama, me dice, bueno, Raúl, me parece... Que guarden los comprobantes. Me parece espectacular, pero yo ¿qué hago? Que yo ya pasé por ahí. La idea, Pipo, justamente es evitar que los compatriotas sigan transitando por esa situación. Lamentablemente, estamos muy lejos de ver el final de esta pandemia y vemos día a día cómo la situación epidemiológica se recrudece, aumentan los muertos, aumenta la cantidad de contagios. Todavía no hay una certeza de cuándo vamos a tener la vacuna suficiente para llegar al 70% de la población y bueno, tratar de plantear esta inmunidad de rebaño. Y dentro de esa lógica, otra vez, finalmente las vacunas tienen una altísima efectividad, muchas de ellas el 100% para evitar las muertes y casos graves, pero no es el 100%, varían en cuanto a la efectividad que tienen para evitar el cuadro de la enfermedad, que ni siquiera es el objetivo principal. Entonces, dentro de esa lógica, vamos a seguir viviendo la pandemia, vamos a seguir teniendo familias destrozadas económicamente por el COVID y lo que busca COVID Gasto Cero es cortar esta situación. ¿Cuál es el mecanismo inicial planteado? Un mecanismo a través del cual el costo pueda ser financiado directamente desde el ministerio a la farmacia vía convenio y en ese sentido somos claros también, esta no es una cuestión de nacionalizar el sector farmacéutico. Yo soy contrario a esas iniciativas, finalmente lo que termina es destruyendo el sector privado que también dan empleo, que también inyecta a la economía, sino buscar generar convenios y uno de los principales desafíos es que naturalmente el Estado pague en tiempo y forma, de manera que esto resulta atractivo para el sector privado. A posteriori, Pipo,
si esto corre, si tenemos el acompañamiento de los colegas diputados, porque esto pedimos como moción de preferencia que sea tratado como primer punto del orden del día de este miércoles que viene y a continuación, dentro de esa lógica, se aprueban diputados, lo acompañan los senadores, generamos los consensos necesarios. Como pasos posteriores, vamos a empezar a mirar, bueno, solucionamos para los que están viviendo y para los que van a vivir. Ahora, ¿qué podemos hacer con la gente que transitó por estas circunstancias? Es algo que está planteado, que está pensado, revisar esa situación, Pipo. Y el tema de lo que planteaba el doctor, el abogado que vino recién, el doctor Robin Miranda, de las internaciones, de la gente que está con amparo y que el Estado le tiene que pagar la internación, de la Superintendencia de Salud, de ir a verificar, de que el Estado vaya y se haga cargo del paciente que esté en el privado o en el público, donde sea, dentro de ciertas normas, reglas, controles y compañía. Sí, existe la iniciativa del Senado, Pipo, una iniciativa muy interesante que decíamos es complementaria, plantea una atención integral desde el punto de vista de la cobertura del sector privado. Nosotros veníamos con una idea similar, COVID gasto cero en principio iba a ser más abarcante, iba a ser más holístico, pero bueno, por una cuestión de ética legislativa, cuando se planteó en el Senado, finalmente decidimos ir con el componente que no estaba incluido en el Senado, buscar la complementariedad y tratar de acompañar esta iniciativa a medida que se iba desarrollando en la Cámara Alta. Dentro de esa lógica, Pipo, es que mañana vamos a reunirnos con los senadores y vamos a tratar de sacar una propuesta unificada con un consenso sobre la fuente de financiamiento y que pueda contemplar la mayor parte de los aspectos posibles, de forma que verdaderamente los paraguayos puedan tener una cobertura en la atención integral contra el COVID. Porque esto tenemos que ser claros, nuestra visión, Pipo, Jorge, Claudia y audiencia, de que la provisión de la atención integral para enfrentar esta pandemia, la cobertura total de los medicamentos que necesiten los pacientes, es una responsabilidad del Estado y lo que buscamos nosotros es que se hagan cargo, Pipo. Fuente Estefan Rasmussen, senador de financiamiento. Y la semana pasada leí que opinaste sobre nuevos aumentos en la Cámara de Senadores, de salarios, creo. Sí, así es. Y después escucho que a mí me sorprendió la senadora Blanca Ovelar poniendo en el debate, en una situación como esta, aumentar impuestos. Entonces yo digo, ante los escándalos que estamos teniendo del mal uso del dinero público, plantear nuevos impuestos no tiene lógica, ¿verdad? Esto que está diciendo el diputado Latorre, no sé si estás de acuerdo, yo supongo que sí, ¿verdad? En el costo cero, que el Estado se haga cargo de la deuda, del costo de la internación de los que están por COVID, pero el tema de dónde conseguimos la plata, hay maneras, sin que eso signifique esto que plantea, por ejemplo, Blanca Ovelar, ¿verdad? Sí, no, y justamente yo creo que es el fondo acá de la cuestión, ¿verdad? Esta contradicción entre decir, por un lado aumentamos salarios en senadores o sea, en la Cámara de Senadores y en el Congreso Nacional nosotros planteamos revertir ese aumento, son 14.000 millones de guaraníes, un aumento bastante importante. Y como todos sabemos, en la función pública, en el sector público, una vez que uno aumenta salario ya no lo puede reducir, digamos, generalmente ya por años, ¿verdad? Entonces, como se dio ahora esta coyuntura, propusimos revertir eso y no tuvimos los votos. Entonces, a renglón seguido y en la misma sesión se dice, no, acá lo que necesitamos es que el Estado le saque más dinero a los contribuyentes a través de más impuestos y eso va a solucionar el problema, ¿verdad? Y claramente el problema que tenemos en Paraguay no es de dinero, digamos, tuvimos los 1.600 millones de dólares para preparar el sistema de salud, o parte de eso, unos 500 millones de dólares para preparar el sistema de salud, para comprar la vacuna, para un montón de cosas, y otra vez la corrupción, la impunidad y la mala gestión fueron, digamos, los titulares de todo este año, ¿verdad? Entonces, es totalmente, y aparte otra vez, uno propone revertir y no tiene los votos para revertir, ¿verdad? Entonces uno dice, no, acá queremos aumentar impuestos, pero a la vez queremos aumentar salarios de personal administrativo, ¿verdad? Porque uno entendería si uno dice, bueno, de personal de blanco o ciertas, digamos, fuerzas de seguridad que están trabajando, que esto, que lo otro, ¿verdad? Entonces, y un poco va ahí la cuestión de IPS, inclusive va en la misma línea de que
siempre se habla de la parte de vamos a sacarle más al contribuyente, pero nunca se avanza en cómo se gasta ese dinero y cómo se mejora ese gasto. Ahora, yo siempre recuerdo de esto, cuando terminaba el gobierno anterior se abrieron 2 mesas de trabajo. Una era para aumentar impuestos, mayor equidad tributaria y todo lo que siempre escuchamos en el discurso, y la otra era para mejorar la calidad de gasto público, ¿no? La mesa de aumento de tributos, terminó la mesa, se presentó la ley, se aprobó la ley. Seguramente en estos días varios compatriotas recibieron su tarjeta de crédito, impuestos nuevos, ¿verdad? Por compras digitales, el IDU, el IRE, bueno, un montón de impuestos que cambiaron y va a aumentar bastante la recaudación tributaria. Lo que solía decir es que aumenta la recaudación tributaria, quiere decir que el contribuyente está pagando más, digamos, ¿verdad? Pero la mesa en la mejora de la calidad del gasto público no avanzó en nada. No hubo la presentación de ningún proyecto de ley de cambio de contrataciones públicas, de cambio de la función pública, de mejora en la parte de aduana para reducir todo el tema de contrabando y evasión. Entonces, es totalmente, y cuando uno presenta una reforma y dice, bueno, vamos a comenzar a mejorar, no sé, IPS. No, eso no se puede porque estamos en pandemia, ¿verdad? En otro momento será, ¿verdad? Entonces, realmente le estamos ahorcando al ciudadano, ¿verdad? Como digo, como sector público, donde cada vez le pedimos más y cada vez le entregamos menos por lo que nos da, ¿verdad? Entonces, esa es la discusión y yo agradezco, porque el tema de este IPS, salga o no salga, tenemos que debatir como sociedad de este tema, porque hace 70, 80 años que se paga obligatoriamente y el servicio que presta es pésimo, ¿verdad? Entonces no puede ser que seamos tan indiferentes, digamos, con el contribuyente, con el asegurado, que tiene que pagar sí, o si no va a Inforcom o se le demanda además, pero la prestación de servicios de salud no existe. Hoy es el ¿verdad? momento para hablar del tema de IPS, puede tener los escenarios, el escenario ideal. Pues siempre te dicen, no, es el momento, se posterga. Es un debate postergado de hace Así tiempo, es. ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de la modificación de la Carta Orgánica del IPS y siempre se posterga por varias razones? Hay otra cosa más importante. Hoy yo creo que es el momento. Tenés 2 escenarios. Uno, la situación de la pandemia, el problema sanitario que en el IPS se ve, hablamos recién de la realidad, y lo otro, tenés una pésima administración. Hoy tenés un presidente perdido, una administración que hace aguas por todas partes, entonces tenés, si nos hablamos en una situación de crisis como la que estamos hoy, ¿cuándo lo vamos a hablar, ¿verdad? Así es. Yo cada vez estoy más convencido que las reformas se dan solamente a través de la presión ciudadana y mediática. No hay otra forma. El status quo de la vieja política o de la política de siempre, si le queremos llamar de otra forma, no cambia y no va a cambiar si no hay presión externa. O sea, es imposible entrar ahí y decir, bueno, cambiemos el modelo, ¿verdad? Cuando el modelo beneficia a unos pocos y generalmente políticos, ¿verdad? Entonces, y políticos y sector privado también, ¿verdad? No, tampoco hay que llevar todo a un sector, ¿verdad? Pero si no viene la presión del que realmente está siendo perjudicado, que es el ciudadano y el contribuyente, entonces no va a cambiar, digamos, ¿verdad? Porque obviamente no le conviene cambiar. Sacar, ¿verdad? digamos, la injerencia de los políticos primero, porque si sacamos realmente a través de leyes, modificaciones, que los políticos puedan tener influencia de poner consejeros como ponen hoy, 5 de 6, una cosa así. O definir licitaciones. Los políticos, ¿qué control vamos a tener? O sea, están en manos de un grupo político minoritario que maneja, hace lo que quiere, nombra a quien quiere, pone en cargos políticos a directores médicos, o sea, es una barbaridad absoluta. Y como vos decís, el Estado, en vez de ya reducir gastos, se va a casar al zoológico, a pegarle, dispararle a los mismos estúpidos que estamos siempre allá adentro, en vez de buscar quién está evadiendo, quién no está pagando. Eso no hay que meterte con eso. Sí. Pero cuando hay que aumentar, vamos a aumentar los impuestos a todo al boludaje total. Y es la realidad. Ustedes, los parlamentarios, no pagan impuestos. Vamos a seguir hablando sobre este tema en la radio mañana con nuestro ya no tenemos más tiempo. Diputado, gracias por tu tiempo. Vamos a ver mañana cómo avanza. ¿Cómo evoluciona? Esto. Porque esta es la prioridad. Si esto no es prioridad para ustedes, no sé, dediquémonos. ¿Cuándo hay sesión de esto? Nosotros, Pipo, agradeciendo la oportunidad de compartir, un gusto siempre el senador Estefan, Jorge, Pipo, Claudia. Nosotros solicitamos en la sesión anterior que esto sea tratado como primer punto del orden del día de la sesión del miércoles, la sesión inmediata. Coincidimos, perfecto. Jorge, la salud es la prioridad, enfrentar
al COVID es la prioridad. Darle el respaldo a la familia paraguaya en este momento de dificultad es la prioridad. El Estado debe hacerse cargo y ese es el planteamiento de COVID gasto cero. Que deje de sufrir la familia paraguaya buscando pagar medicamentos que el Estado había tenido que proveerle. Perfecto. Gracias, diputado. Muy amable. Estefan, senador, muchas gracias. Gracias por el espacio y bueno, esperemos que realmente podamos discutir sobre las reformas, ¿verdad? Bueno, está ya el intendente Ricardo Estigarribia. ¿Qué tal, intendente? Intendente Villaliza, del PLRA. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, hoy a toda la audiencia. Yo siempre hablo contigo, pero voy a mirar tu cara, pues nunca me... ¿Quién es lo que es el intendente? Pero le vamos a conocer al intendente. Él es Ricardo Estigarribia, ahí está. Él es Ricardo Estigarribia. Yo no suelo ponderar al funcionario público, no suelo hacer, porque digo, es como agradecerle al cajero automático que te dé dinero. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que se postule a un cargo público. Su trabajo es hacer bien las cosas. Pero hemos visto esto que hiciste en tu municipio con la habilitación de estos 2 pabellones, unidad de terapia intensiva. Y a mí me sorprendió la inversión que aparece, corregime, 950 millones de guaraníes, una inversión para 2 pabellones, unidad de terapia intensiva, 400 metros cuadrados. No. Explícame, por favor, intendente. Te explico con el año pasado, en septiembre, el 1 de septiembre del año pasado, hemos inaugurado el primer pabellón que hicimos para unidad de terapia intensiva. El pabellón cuenta con 10 camas, totalmente equipado ahora por la municipalidad y construido por la municipalidad. A renglón seguido, el viernes hemos inaugurado otro pabellón de 23 camas, 23 espacios en total, realmente son 17 camas más 6 sillones para los primeros auxilios para los pacientes quienes de repente llegan con los primeros síntomas y necesitan oxígeno o algún medicamento que se le vaya por suero, ¿verdad? El primer pabellón nos salió aproximadamente 1.300, 1.400 millones, pero estamos hablando de terapia intensiva, ¿verdad? Donde cuenta con todo lo que necesita un pabellón de unidad de terapia intensiva. El segundo pabellón salió 950 millones, Jorge. Yo creo que la inversión que hemos hecho en el área de salud, todo lo que hemos hecho acorde a los pedidos del ministerio. Acá los precios se ajustaron, inclusive se abarataron porque hicimos en tiempo récord. El primer pabellón hicimos en 11 días y este segundo pabellón hicimos en 15 días. Nosotros, desde que empezó la pandemia, apostamos bastante a la salud porque nos estaba atacando. Estaba mirando tu programa y realmente un punto muy importante es la discusión del IPS. Yo tengo todos los días llamadas de pacientes que están en el IPS donde piden, por favor, medicamentos en los hospitales públicos también. Unos cuantos les hemos ayudado y de esa manera estamos trabajando, Jorge. Ahora habilitamos 23 camas el viernes y en una hora y media ya se llenaron lastimosamente porque la necesidad es ahora con este tema de la pandemia que nos está atacando bastante, ¿verdad? La semana antepasada, si me permitís, ahí en las imágenes están pasando, llevamos un albergue también para los familiares, ahí están, donde hay familiares que vienen del interior, de muy lejos, y duermen y se despiertan encima de un sillón y llevamos un albergue que tiene 7 habitaciones, seguramente no abasteció a todos, pero a la gran mayoría por lo menos le permite tener un descanso, entrar a recostarse, preparar un mate, tiene ventilador. Y de esa manera estamos colaborando, Jorge, de esa manera estamos acompañando. Hoy hicimos un lanzamiento también desde el municipio donde estamos habilitando bancos de medicamentos donde mucha gente de Villaliza ya se recuperó de esta enfermedad y de repente le sobra medicamentos y también le pedimos a los laboratorios más grandes del país con quien yo ya hablé en forma telefónica van a colaborar para darle algún tipo de soporte a la familia con escasos recursos. Claudia. Le quiero consultar al intendente, irónicamente, si no es como un mal ejemplo para los otros intendentes. ¿Cómo los otros no hacen nada, se denuncian tantas irregularidades y usted en tan poco tiempo pudo estar respondiendo a la crisis sanitaria, ¿verdad? Cuando hay otras necesidades también. Igual ya habíamos hablado incluso del tema de las huertas, también la inversión en el sector cultural que hay en Villaliza. Entonces, hay dos realidades, ¿verdad? Y como que realmente no estamos acostumbrados a ver tan activos a los intendentes.
Yo creo que falta de gestión. O sea, nosotros apostamos el primer momento por la pandemia y gestionamos, buscamos la manera, implementamos. Es importante también destacar la presencia de la Junta Municipal en todos los apoyos que hemos realizado, ¿verdad? Desde el primer momento, todo lo que hemos realizado tuvo el acompañamiento de todos los concejales, ya sea para el pabellón, para el primero, para el segundo, ahora para la planta de oxígeno, desde que iniciamos con la leche de soja, panificado, nosotros estamos haciendo 300, 400, hay veces 500 kilos por día. La huerta municipal, le hemos asistido a toda la familia en Villaliza con kit de víveres el año pasado. Hemos llegado a la gente más necesitada, ¿verdad? Eso también depende de un trabajo conjunto con la Junta Municipal, en el cual yo, usando tus medios, le agradezco a los concejales quienes siempre acompañaron el proyecto que va direccionado al área de salud. Uno puede decir, ¿es o no es responsabilidad de la municipalidad? Yo creo que eso se puede empezar a discutir después. Ahora lo que la gente necesita ver es la acción de esa autoridad, ya sea en el lugar que estén, ya sea un intendente, un concejal, el diputado, el senador, ya sea en donde esté. Hoy necesita la gente ver la reacción de las autoridades, porque estamos pasando mal, ¿verdad? Y conste que Villaliza está pegado a la capital de Asunción. Ni me imagino cómo estaría por el interior la gente. Tenemos que hacer una pausa cortita. Quédate, intendente, por favor, para cerrar contigo el programa. Quiero hacerte otra consulta sobre esto que tiene que ver con la celeridad en la que se hicieron las cosas, ¿verdad? Yo escribía hoy, hacía un comentario y me sigue llamando la atención. Si bien aclaraste el presupuesto destinado que utilizaste para esto, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con 60 millones de dólares que Salud le dio al MOPC? Y nos dicen, vamos a habilitar pabellones de contingencia, 123 terapias, a un costo de 13 millones de dólares. Yo hago la comparación con lo que se gastó allí en ese municipio y digo, pero ahora lo que nos ofrece el MOPC debe ser, no sé, una sala a todo dar y con todos los lujos. Pero a la vuelta a la pausa seguimos hablando de esto. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Para ir redondeando, intendente, a partir de ahora, ¿qué es lo que se viene allí en tu municipio? Me dicen acá, me hacen varios comentarios destacando un poco esto que siempre se hace, reitero la comparación, y quieren saber de dónde sacaste la plata, los recursos, porque hoy en general los intendentes hablan de la limitación en los recursos. Sin embargo, allí en tu municipio, ¿cómo es que lograste obtener esos recursos para invertir en esto que tiene que ver con los pabellones de terapia? Y realmente el año pasado, en plena pandemia, nosotros cerramos el mejor año de recaudación en lo que va en nuestro periodo, ¿verdad? La gente, a medida que veía que nosotros actuábamos o hacíamos algo en beneficio de la gente y de la salud, creo que tenía ese compromiso de pagar sus impuestos, ¿verdad? Este año hemos guardado una plata en el mes de enero porque normalmente enero y julio son los meses de mayor recaudación de todas las municipalidades por los vencimientos que tenemos y por el inicio del año, ¿verdad? Y en enero hemos recaudado súper bien. Guardamos una cantidad importante de plata para los proyectos de del primer semestre y esa plata teníamos nosotros destinado para otro tipo de obra, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos demorando un poco la parte de la obra porque suspendimos, ¿verdad? Estamos destinando un poco más y invertimos eso en el área de salud. Y a pesar de eso, mucha gente de Villaliza está colaborando, acercándose al municipio a pagar sus impuestos, ¿verdad? Ya sea patente, impuestos, habilitación, registro. Y en ese sentido, yo a todos sus colegas le agradecí a todos los ciudadanos de Villaliza por medio de tus colegas, porque me dan esa oportunidad de invertir en el área de salud. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque el hospital de Villaliza se volvió un hospital muy de referencia respiratoriamente, que de 10 pacientes que acuden al hospital, 7 pacientes no son de Villaliza, solamente 3 son de Villaliza. Y en ese sentido no le estamos dando la comodidad y la atención a la gente de Villaliza nada más, sino a cualquier compatriota le estamos dando. Y nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día que estemos en el municipio por el área de salud,
Más ahora por la desesperación que hay. No sabemos qué puede pasar aquí a un mes, de aquí a 15 días. Tenemos que ser un poco dinámicos y ver las necesidades de la gente, ¿verdad? Nosotros para fin de mes, si Dios y la Virgen permite, vamos a tener instalado nuestra propia planta generadora de oxígeno, Jorge, en el hospital. Y cabe resaltar que el hospital es responsabilidad del ministerio, pero te aseguro que nosotros somos los mayores inversionistas dentro de ese hospital en esta pandemia. Absolutamente. Entonces, para fin de... Gracias, intendente. Ya se nos fue el tiempo. Gracias por este contacto. Muy amable. Buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias. Intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, del PLRA. Ojalá eso que te pusieron esta semana, ya escuché cuántas veces de enero estamos escuchando. Y sí. Que habrá novedades, que habrá sorpresas. Milagros. El milagro de Y Pascua. abril era el mes, lo que pasa es que, bueno. o sea, no, la verdad que hablamos que se empezó a hablar de febrero y después se dijo, no, yo en febrero me acuerdo ya decían, abril, cuando te decían, los más moderados te decían abril, recién vamos a ver, y la gente decía, no, fin de febrero, primero día de marzo, te mentían por las redes. Y ahora, bueno, este es el momento, si no podemos pasar, llegar a mayo así, no vamos a llegar a mayo. No vamos a llegar. No, absolutamente. ¿Hoy cuánto? Hoy el número, la cifra récord, 78 fallecidos el día de hoy. Si este gobierno no hace algo fuerte este mes en tema COVID, no llega a mayo. Te digo acá. Le has puesto un asado. Claudia. Ya nos vamos y yo estoy con la mente positiva de que yo pensé que iba a presentar No, al final. No, yo quiero decir, tengo la expectativa al menos que mi madre